La palabra para hoy es Juan capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. El título de la prédica es: Si aprendemos misericordia, conoceremos a Dios. Juan capítulo 19, desde el 1 hasta el 19. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron un manto de púrpura, y le dijeron: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dijeron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilatos les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: Si a este suelten, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Yo no llego hasta acá y casi que no puedo decirlo todo. Es que conmueve uno cómo ellos cambiaron de rey. Dios, para ellos Dios es el rey, pero Dios eligió rey y dijo que les iba a enviar un rey, pero ellos dijeron que solamente hay un rey, que es César. Increíble. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos verdaderamente la misericordia de Dios, lo que significa misericordia. Lo que pasa es que Dios, si nosotros vemos desde el principio, cuando creó a nosotros los hombres, dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Eso es capítulo 1, versículo 26 de Génesis. Pero en el capítulo 2, cuando llamó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida, dice que formó a Adán, lo formó. Y es que no fue que ahí en ese momento, vamos a leerlo, Génesis capítulo 2. Estas son de estas prédicas que pueden durar 3 horas. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Dios formó. Cuando usted envía a los hijos a la universidad, al colegio, usted los manda para que se formen. Pero para muchos esta formación es la transformación de la forma de pensar a la imagen de. Así que cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es que ya es capacitado para que llegue a manifestar la forma. Si ustedes leyeron el mensaje que envié hoy, entonces hablé acerca de la forma tan grande, tan grandiosa, que pasé en WhatsApp. Es como mi pequeña reflexión antes del culto, y entonces la envío para
para estimular un poquito su espíritu y para que con oración usted pueda comprender mejor esta prédica. Es más, esta prédica la van a comprender mucho más los que hicieron conmigo cambuche. ¿Por qué? Porque yo no les dije como tarea lean Isaías 58, donde se habla de el ayuno, pero puse como tarea lean Isaías 58, o sea que los que leyeron Isaías 58, que entre semana están siendo formados también por medio de la palabra conmigo, entonces les dije lean Isaías 58 como tarea y entiendan qué fue lo que dijo, que este género no sale sino con oración y ayuno, y esto va a servir para la prédica de la semana entrante, porque entendiendo el ayuno va a entender misericordia, porque la misericordia es la forma más alta de la expresión divina, ¿sí? De la majestad de Dios. Es que la misericordia nosotros no la tenemos, porque cuando el hombre pecó y fue sacado del huerto del Edén, aunque Dios sopló en su nariz y el hombre fue formado a la imagen, comenzó a tener la forma de Dios, en la expresión tan divina que puso en él de todas las cosas, que debería tener también, digamos que en su conciencia, esa formación de misericordia. Pero cuando entonces lo sopló y entonces ellos desobedecieron, cometieron el pecado, Dios los echó del huerto del Edén. Y cuando los echó del huerto del Edén, entonces le puso el nombre de Adán, le puso a su nombre varona, porque el varón fue tomada, y fue llamada porque así Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Es decir, a partir de salir del huerto del Edén, comenzó los hombres a multiplicarse de los que salieron del huerto del Edén, porque la tierra estaba llena. Pero la descendencia de Adán con Eva debería tener esa estimulación de misericordia, porque fueron formados Adán y Eva, ¿sí? Formaron también, tener esa forma, y los hijos debían comenzar a mostrar. Entonces cuando nació Caín, Dios le puso nombre, Eva le puso nombre, porque adquirí de Dios, adquirí de Dios. Comenzó a buscar al que Dios le ha prometido que pondrá enemistad entre ti y la simiente. La mujer estaba buscando desde ese momento que viniera de su descendencia, por el cual le iba a encontrar la misericordia, porque Dios tiene la misericordia de los hombres. Dios es misericordioso, y ante todo tenemos que entender que es la forma más alta de Dios, digamos la forma más sublime de Dios, lo más grande es su misericordia. Por eso que cuando salió Caín, entonces capítulo 4, y cuando llevaban las ofrendas, entonces ya se comenzó a ver el resultado del pecado y la caída del hombre de esa forma de misericordia. Cuando le llevaban las ofrendas, entonces Dios se agradó más de la de Abel que la de Caín, y luego dijeron salgamos al campo. Y en el versículo 8, después que le dijo que tú tienes pecado, pero tú puedes señorarte del pecado, o sea, eres caído, un hombre caído, pero puedes dominarlo, a Caín. Entonces versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda a mi hermano? Entiende que ya como que no tiene esa expresión de la misericordia, no le interesa, no tiene interés por su hermano. Pero Dios no es que no sepa, sino que quiere saber, indagar, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano está clamando desde allí justicia. Entonces le dijo, ahora pues, versículo 11, ¿qué has hecho? Versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar la fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo a Jehová, escucha lo que dijo, grande es mi pecado para ser soportado. Castigo, es por el pecado. Grande es mi pecado, grande es mi castigo. Es que comienza a hablar de mi castigo como el pecado, como el resultado de, porque le está diciendo Dios, ahora te va a pasar tal cosa. Ahora le dice, grande es mi pecado, grande es mi castigo, grande es mi pecado que no lo puedes soportar. Mi castigo es ser tan grande que tú no puedes hacer nada con mi pecado. O sea, tú que eres el que me creó, no puedes, no tienes cómo ayudarme. O sea, tú no puedes soportar, ¿cómo puedo reparar esto? Caín quisiera reparar, pero no sabe cómo hacerlo. Grande es mi castigo para ser soportado por lo que hice. ¿Será que tú no puedes hacer algo para ayudarme? Mire que cualquiera que me va a encontrar me va a matar. Dios, viendo que Caín dentro de sí amaba la vida, le está diciendo, ok, ni cualquiera que quiera matar a este, que está buscándome el arrepentimiento, que está buscando cómo reparar lo que hizo, porque Caín no está diciendo cómo lo hago, sino que no sabe que es pecado.
Caín no sabe lo que es pecado, pero Dios sabe que él ya es de los que desobedecieron y que entró la muerte, porque cuando el pecado entró por un hombre, por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. La muerte quiere decir la insensibilidad. Miren, los leprosos lo que pierden es sensibilidad. No son sensibles al pecado. Hay personas que no tienen sensibilidad al pecado y matan y hacen una cantidad de cosas mostrando dentro de su naturaleza que no hay la parte más alta de la divinidad, que es la misericordia. Nosotros elegimos gobernantes que nos gobiernan según lo que ellos creen y nosotros pensamos que van a ser muy buenos, pero verdaderamente los gobernantes que nosotros no expresan lo que el pueblo necesita. Es que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó desde Abraham y dijo que reyes saldrán de ti, reyes saldrán de ti. Y a David dijo que de ti saldrá un rey que sea un rey eterno. Porque David expresa, ustedes vieron en el Salmo 51, David expresa a Dios cuando él cometió el pecado. Le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Porque David también pensó que lo que estaba haciendo en oculto nadie se daría cuenta. Y hasta el día de hoy todos nosotros no sabemos cuál es el pecado de David. O sea, fue un pecado que lo vemos, todos los que leemos la Biblia vemos el pecado que cometió. Sin embargo, David, siendo rey, está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, tú eres el que puede tratar con el pecado. ¿Quién más puede tratar con el pecado? Nadie. Solamente Dios, si no muestra su misericordia, nosotros moriríamos con pecado. Por eso fue que sacó Dios a Adán del huerto del Edén hasta que pueda solucionar el problema del pecado del hombre. Porque el problema del pecado del hombre es una carga. Mire las personas que han cometido tanto pecado. Le llevaron a Jesús uno que estaba paralítico y él dijo, tus pecados te son perdonados. La gente le decía, pero ¿quién es usted que no solamente Dios puede perdonar pecados? Ellos saben que el único que trata con los pecados es Dios. Pero cuando vino Jesucristo dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces se sorprendieron, dijo, pero ¿qué es más fácil decir a un paralítico, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados? Pero para que comprendan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo, mostrando en sí la capacidad, la formación de Dios en su misericordia, inclusive de la forma de la expresión divina de Dios teniendo misericordia a perdonar el pecado. Ese hombre inmediatamente ya no estaba tullido, ya no estaba enfermo, porque es que el pecado tuye, el pecado enferma. Muchas personas mueren es por el que cargan, soportan el pecado en sí mismos y no lo quieren entregar, no quieren confesar. Mire, cuando nosotros estamos llevando errantes por este mundo, desde que salimos del huerto del Edén, tenemos sed de justicia. Nosotros tenemos sed de anhelar que Dios nos ayude a solucionar los problemas del pecado. Y muchos tienen que ir, inclusive pagan cosas y hacen votos y hacen muchas cosas. Ay, Señor, sin conocer a Cristo. Hacen bondades, digámoslo así, hacen generosidades pensando que las buenas obras pueden compensar las malas y entonces tratan de hacer cosas buenas. Es que yo fui tan malo, ahorita voy a ser bueno. Pero si no pasan por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la expresión de la misericordia de Dios en Jesucristo, no pueden solucionar el problema del pecado. No pueden solucionar. Ahora, esta prédica la voy a dividir en dos. Primera parte, pecado original. Segunda parte, los pecados de la carne. Hoy vamos a tratar el pecado original con la forma de expresión de Dios en su misericordia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dos partes. Una parte, entendiendo ustedes el ayuno, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno y por qué no podían expulsar los demonios? Entendiendo que por el ayuno pueden manifestar su forma, porque ayuna de las cosas de este mundo y lo eleva para alcanzar a recordar la misericordia de Dios. Podría llegar a inclusive a expulsar los demonios, porque vendrían los ángeles, que es el poder de Dios, y lo ayudarían. Y además por la poca fe, porque no tienen palabra. Mire lo que dice la hermana hoy cuando está leyendo. Perdónanos porque nosotros no leemos la Biblia. No leemos la Biblia, entonces ¿por qué está todo escondido? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Por qué no conocemos nosotros misericordia de Dios? Cuando le preguntaron, le mandaron a Juan, estando en la cárcel, mandó decir, ¿eres tú el que esperamos a otro? Imagínate, Pablo, el mismo Señor estaba admirado. Él me bautizó.
dio testimonio, escuchó el testimonio y me está preguntando que si soy yo o esperamos a otro. ¿Qué respondió Jesús a Juan? Dijo, mire, vayan y háganle saber todo esto a Juan. Pero en el versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús. Entonces cuando uno dice, ¿respondiendo qué? Claro, cuando uno mira hacia atrás, ¿a quién le está respondiendo? A los que, como Juan el Bautista, todavía no sé, ¿eres tú? En aquel tiempo él respondió diciendo a Dios, diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es que esa expresión de la misericordia de Dios que venía a manifestarse a este mundo, que Juan nació para presentarlo al mundo, al rey, al que venía con poder y autoridad. Arrepiéntanse porque el rey enviado por Dios, el ungido, llegó. Está cerca el rey. Entonces todo el mundo, arrepiéntanse porque llegó el rey que puede solucionar el problema. De todos los que están buscando la justicia de Dios, que todos los que están solucionando el problema de su pecado, llegó el que puede hacerles misericordia, el que puede usar misericordia con ustedes. Arrepiéntanse. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Tienen fatiga? ¿Está buscando solucionar y no pueden encontrar? Tranquilos, dice, vengan a mí. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora, hay una cosa, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que creer en Jesucristo para muchos es una carga. ¿Quiere comprender esta prédica? Voy a dar un ejemplo para comprender esta prédica y entender la misericordia de Dios. Yo no sé si usted algún día ha pedido a alguien un favor. Ay, ¿le puedo encargar que lleve esto a tal parte? Ay, todo el mundo, ay, no. Se vuelve una carga. Uno no quiere ser carga. Entonces, ¿qué hace? Hay una cantidad de empresas que llevan mensajería porque a nadie le gusta llevar cosas. Encargarse. ¿Le puedo encargar tal cosa? ¿Qué es un trabajo? Un trabajo es un encargo. Juliana, Daniela, que están trabajando, están trabajando en una empresa. O sea que les encargaron. La empresa depositó su confianza en ellos para ejercer un cargo. Es decir, los cargó con algo para que ellos puedan manifestar en ese cargo que tienen una responsabilidad adquirida por sus jefes que tienen que dar resultados. Eso es un cargo. Es decir, que lo cargan con una responsabilidad que el dueño de la empresa no puede hacerlo. ¿Es así o no es así? Es un cargo. Cargo quiere decir carga. Carga es que usted lleva la carga. Yo no voy a estar ahí. Usted se va a encargar y va a tener que hacer esto. Lo que pasa es que como recibe salario, entonces lo hace por un salario, que es un buen empleado. Un buen empleado es el que da resultados por llevar esta carga. Pero en las obras de Dios no hay pago. No se paga, no es salario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrar en sí la misericordia como dueño, ¿sí? Reflejarlo sin pedir nada a cambio. Tome mi yugo, venga, aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo no estoy pidiendo aquí nada, no lo estoy haciendo por plata, no lo estoy haciendo por nada. Estoy reflejando lo que Dios quiere hacer, esto lo hago voluntariamente. Y si ustedes toman mi yugo quiere decir es que cuando usted tiene dos bueyes, para ir dos bueyes a la par, tienen que tener la misma altura, tienen que tener la misma fuerza. Entonces venga, si ustedes toman mi yugo, trabajen conmigo a la par. Que mi carga es fácil, ¿por qué? Porque verdaderamente el que está soportando toda la carga es Jesucristo. Nosotros solamente vamos al pie, vamos al lado. Él hizo toda la fuerza al principio y luego cuando Él se fue, ahorita nosotros llevamos su yugo, aunque es fácil. Le voy a decir por qué. Porque Dios le encargó a Jesucristo tratar el pecado en persona. Es decir, Dios mismo dijo, voy a solucionar el problema del pecado. Nadie más lo puede hacer. ¿Los ángeles pueden perdonar pecados? No. ¿Los ángeles pueden derramar la sangre por nosotros? No. Dijo en Éxodo capítulo 23, 20, dijo que obézcanle al ángel que va delante de ustedes porque él no perdonará. El ángel, y sobre él está mi nombre está sobre él, pero él no perdonará, porque los ángeles no son facultados para perdonar. La cuestión del pecado y la misericordia no la expresan los ángeles son solamente severidad, ¿sí? Anulación para poder hacer la voluntad del rey, solamente obedecen órdenes, porque es rey severo. Pero nosotros cuando vinimos a este mundo no entendimos que Jesús es rey.
Ni siquiera los que le esperaban. Imagínate los que le esperaban. Este pueblo que tenía que expresar en ellos misericordia, les dijo, capítulo 12, Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comieron arrancando espigas a comer. Viéndolo, los fariseos dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo lo que dijo la hermana en la oración: ¿no habéis leído? ¿No has leído? Yo les digo, ¿no han leído? Yo les pongo tarea. Lean, ¿cierto? Porque si no leen no hay fe. Dice que sin fe no puede hacerlo. Es que usted tiene una fe muy poquita. Pues ¿cómo va a tener fe si no ha leído? Y si lo ha leído no ha entendido. Porque si lo hubiera entendido lo hubiera aceptado. Si lo hubiera aceptado lo tendría. Si lo tendría lo multiplicaría. Eso es lo que dije hoy. La misericordia es algo que se ve, se acepta, se recibe, se experimenta y luego se aprende para poder dar. Entonces él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David, el del que acabamos de leer, Salmo 51? Cuando él, los que con él estaban, tuvieron hambre, ¿cómo entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer en el día de reposo? Comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está acá. Y si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque no saben qué es misericordia. Si supieran qué es misericordia quiero y no sacrificio, ¿no qué? No condenaría, porque Jesús no fue enviado a condenar. Jesús es el Rey, dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, si estaban buscando en el día de reposo al Señor, al Rey, porque ellos piensan que Dios es mi Rey, ¿sí o no? Así dice la forma de oración de él, de los judíos, ¿sí? Que ¿cómo es? Dice: Jehová nuestro Dios, Rey del universo. Rey del universo. Jehová Dios nuestro, Rey del universo. El Rey del universo es el que tenía que esperar el séptimo día y no podían hacer nada porque el Rey del universo dio la orden que no trabajaran. ¿Por qué? Porque Él venía a trabajar, Él venía a completar la forma de expresión de Dios. Repose, no haga nada y mírelo a Él. Miren al Rey, porque Juan decía que Él es el Rey. Jesús decía: ¿eres tú el Rey? Todo el mundo pensaba que era el Rey. Deberíamos pensar que es el Rey. Esperen que el Rey, el Hijo de Dios, el Rey del universo, que está en persona, les va a mostrar lo que quiere decir misericordia quiero. ¿Qué es lo que expresa Jesucristo como Rey? Misericordia. La forma más alta de la divinidad, de la forma de la divinidad, es la misericordia. Por eso se llamaba Hijo de Dios Altísimo, porque formándose Él, teniendo la forma de Dios en cuanto a la misericordia, expresa con sus discípulos, y los discípulos aprendieron lo que significa misericordia. Pero Jesús está admirado: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. O sea que no has leído, ¿qué fue lo que les pasó? Por no leer es que ellos comenzaban a cargar a la gente con cosas que ni siquiera tenían que ver con la verdad. Mira, otra forma de expresión de la misericordia, capítulo 9, Mateo capítulo 9. Yo tenía por aquí esta cita, sí, versículo 9. Bueno, vamos a leer. Sí, 13, desde el 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos de los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando le vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, ¿quién fue el que contestó? ¿Los discípulos? Jesús fue el que puso la cara. Jesús no es que los discípulos dijeran, Jesús mismo fue el que dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué? A los pecadores al arrepentimiento.
Porque llegó el que solamente ya pueden arrepentirse. Caín no puede arrepentirse porque no estaba todavía la forma de la expresión de la misericordia, ¿sí? Todavía no. Entonces Dios, ninguno mate a Caín. Cuando dice que ninguno mate a Caín, dice que ninguno que ame la vida. Que Dios, cuántas veces, yo les digo a ustedes en verdad, y piensen, cuántas veces su vida estaba en peligro. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hasta aquí llegué? ¿Cuántas veces han pasado los peligros de pronto como Caín, que usted pensó que iba a morir? Pero la misericordia de Dios, la providencia de Dios, permitió para que de pronto usted encuentre la justicia de Dios en su misericordia, expresada en misericordia, cuando si usted se arrepiente puede encontrarlo a Él. Porque la misericordia es para ¿quiénes? Para los pecadores que se arrepienten, que se arrepienten. Si no se arrepienten, no hay esa expresión de la misericordia, sino que se burlan. Entonces, ¿cómo se burlan? Por eso escondió Dios. Te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque lo escondiste. Porque nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino al Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Es decir, que Jesús va a expresar la misericordia de Dios a los que Él quiera revelársela. Por eso fariseos, aunque conocían la ley, aunque conocían toda la ley, pero les decía, ustedes no han leído, más bien sabe que váyanse aquí y aprendan lo que quiere decir, lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque si ustedes supieran lo que es misericordia, no condenarían a los inocentes. Porque Jesús no nos envía a nosotros a condenar, porque si Él mismo no condenó a nadie, ¿por qué nosotros tendríamos que condenar? Pero ellos estaban felices condenando, administraban la justicia. Capítulo 23 de Mateo, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, acuérdense que hay dos, ¿no? La generación perversa, digámoslo así, que vimos la semana pasada, y sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que aguardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso salió el refrán, el cura practica pero no practica. Lo mismo, dicen pero no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es que usted no ha estado en ninguna iglesia donde le pone una carga que usted ve, el pastor manda, pero él sí no hace nada, ¿no? O sea, todo el mundo lleva su carga, todo el mundo cargue, y él allá feliz de la vida. No pasa la misericordia por su corazón. Quiere que todos quisieran tener misericordia, aprendan de Jesús, pero él, yo no necesito. Yo soy el pastor. No, pastor, no, usted no es pastor. Vaya, aprenda lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Una vez yo me acuerdo mucho que, no sé si decir esto, pero nosotros estábamos haciendo una oración de madrugada, y lo que el pastor decía, uno tenía que pasárselo por escrito, hacer una redacción de lo que aprendió y mandárselo todos los días. Bastante habría por hacer la oración. Orar es difícil, a levantarse a orar a las 5 de la mañana es suficiente sacrificio como para que yo le mande a decir a usted, bueno, cada vez que hago una reflexión me pasan al limpio y háganlo. Y pero ¿para qué pone esa carga más? Ni él lo haría. Pero cargan con cosas que ni con un solo dedo quieren hacerlo. Y yo no hago eso porque eso no es la iglesia. No es por obediencia. No es porque lo que dice Moisés, háganlo. Porque Moisés les dijo, profeta como a mí os levantará el Señor, escúchenlo a él. Y Moisés estaba diciendo que en verdad que lo escucháramos y que creían en el que vendría. Escúchenlo y háganlo, pero no hagan como a ellos, que dicen pero no hacen. Y encima añaden cargas que ni siquiera me quisieran con un dedo mover. Carga. Ponen cargas que ni siquiera Jesucristo era lo que venía a hacer. Porque le añadían a la ley cosas como lávense las manos cada vez que entran, lávense las manos cada vez que lávense tal vez, y hagan esto y hagan, y cargas, pero ellos no querían moverlas con un dedo. Dificultaban la entrada. Después comenzó a decirle, mire, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria, se extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de la sinagoga. Les encantan los aplausos, que los honren. Ay, mi doctor, mi su mercecito. Las salutaciones en las plazas, ay, no, que claro. Y que los hombres lo llamen rabí, maestro, sí, llámelo, ay, no es el rabí, él es el maestro, él es el pastor, o no el ungido, él es el ungido, él es el maestro, es el único que puede enseñar, mucho cuidado. Entonces, ay, llegó el maestro,
Llegó el ungido, llegó el duro, el teso, pero no hace nada. No, dice el Señor, no sean como ellos. Usted aprenda bien, pero no los imite. Porque es que hay gente que le gusta imitar a los que tienen apariencia. ¿Por qué hablan? Porque no es por el hablar. Mire lo que Jesús dijo. Muchos me van a llamar Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos porque no los voy a conocer. No se parecen en nada a mí. No te conozco. ¿Quién eres tú? No te pareces en nada. Si hubieras aprendido misericordia, reflejaría misericordia. Tome mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprenda de mí que soy manso y humilde, de corazón. Y ya va a hallar descanso para su alma porque Él lo hizo. Yo no tengo que hacerlo. Solamente yo tengo que llevar lo que Él hizo conmigo. Si yo lo experimento, lo recibo, solamente lo doy, lo entrego y lo reciben. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entregar Santa Cena. Pero el que sufrió el castigo y todo fue Jesucristo. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Sí? Así. Porque yo escribo hermanos amados o amados hermanos, porque yo digo que ustedes son hermanos en Cristo, pero ustedes también son amados por el Señor, porque los está transformando a la imagen y semejanza de Él. Por eso yo creo que Dios los ama, por eso yo les digo amados. Amados. Oye, amado, no es que solamente yo lo ame, ¿me comprenden? Sino que Cristo te ama, que te ha mostrado su misericordia. Entonces miremos qué es la misericordia para saber si sentimos esa felicidad, como cuando decíamos hace la semana pasada, decía que si tuviera fe como un granito de mostaza y todo el mundo canta y baila esto, como si eso fuera un motivo de alegría. O sea, un motivo era de tristeza y de lamentación. Oye, Jesús lo regañó diciendo, si usted tuviera fe aunque sea como un grano de mostaza, yo, ay Señor, perdóname, voy a ayunar y a orar para entender qué es esto, no a cantar con alabanzas. Esto que está diciendo precisamente es que nosotros comprendamos misericordia, porque misericordia, ay Señor, gracias por tu misericordia. Sí, vamos a mirar cuál es la expresión de misericordia y qué es lo que nosotros deberíamos sentir cuando se expresa su misericordia sobre nuestras vidas. Porque cuando Jesús dijo esto, hubo algo mucho más grande. Mateo capítulo 23, luego Isaías 53, Isaías 53, versículo, vamos a ir directo al grano. Ustedes pueden leer todo como tarea, pero entienden la expresión de la misericordia de Dios en todo Isaías 53, pero el foco de la carga está en el versículo 6. ¿Sí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque nadie más podría cargar, digámoslo así, ocuparse. Cargó quiere decir el ocuparse, ocúpese del pecado de ellos. Ellos están en pecado, ellos están muertos, ocúpese. Te encargo que les des vida. Es una carga muy tenaz, darle vida al que no la quiere, porque como uno entiende lo que significa misericordia, y como si fuera rey, pues ¿cómo podría ser rey si mire que es el hijo de un carpintero? Mire cómo anda con publicanos y pecadores, comiendo y bebiendo con prostitutas y ladrones. Porque Jesucristo venía a los enfermos que estaban buscando misericordia y justicia de Dios, estaban esperando precisamente solucionar su problema de la carga del pecado, que solamente Dios podría cargar o tomar o trabajarlo, o ¿cómo se dice más? Cargarlo. Encargarse. Solamente Dios puede encargarse del pecado. Caín le dijo, es muy grande para ser soportado, tú no te puedes encargar. ¿Sí? No te puedes encargar del pecado. Por eso Jesús, cuando venga por segunda vez, no va a tener relación con el pecado, porque está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de eso el juicio. Y aparecerá por segunda vez sin tener relación con el pecado, porque Él se encargó con el pecado en la primera venida. Como rey se encargó de eso. Sí, Señor. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos. Entonces, si nosotros viéramos a Jesús cómo viene Él, porque vino montado en un burrito. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. ¿Dónde estoy? 21. Versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la casa que está al frente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, pero ustedes no han leído lo que dijo el profeta. Entonces el amado Pablo, el amado Mateo, para evitarnos tener que buscarlo, él que ya leyó Mateo y que lo ve como rey, porque Mateo tiene el enfoque de verlo como rey, porque servía al rey. ¿Recuerdas que servía al rey que estaba de turno cobrando los impuestos? Pero cuando Jesús lo llamó, sí, que lo acabamos de ver en Mateo capítulo 5, cuando lo llamó y comió en la mesa con él, entonces él, viéndolo como rey, se acordó de lo que decía, porque él había leído: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene manso, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque él mismo sabe que viene la primera vez como un animalito de carga. Él es el que viene a cargar. Pero el único que pudo ayudarlo fue un burro, porque nadie más podía cargarlo a él. Ese oficio de cargarlo a él, nosotros no podíamos llevarlo ahí. ¿A quién usó? A un burro. Así que una vez Jesús resucitó, ¿qué somos nosotros? Como burritos de carga, que tenemos que llevar el yugo con él, aprendiendo de él que es manso y humilde. Aunque es rey, a nosotros, se lo digo sinceramente, uno no experimenta la misericordia de Dios si no le da vergüenza de haber hecho que el rey pague por su pecado. ¿Acaso le dijo Dios a Caín, acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que saber dónde está él? Es que la misericordia, quiero y no sacrificio, quiere decir es como él no se puede ocupar de nada, porque Abel no puede, Caín tampoco puede hacer nada. ¿Acaso yo puedo hacer algo? Solamente Jesucristo, viniendo manso y humilde a cargar con nuestro pecado, pues siendo rey, asumió la responsabilidad de cargar nuestro pecado sin condenarnos a nosotros. ¿Qué es lo primero que a mí me hizo llorar? Que Juanita no sabía yo por qué lloraba tanto, y hasta hoy lo vas a ver de pronto. ¿Por qué me encerraba yo a ayunar y a leer y yo no podía creer la misericordia? ¿Cómo es que el Hijo de Dios, siendo rey, se humilló tanto por este miserable pecado? Es que me da vergüenza, todavía me conmueve. No, es que yo no me... o sea, me da mucha pena, me avergüenzo. Y yo recuerdo cuando esa señora, tú estuviste cuando es, sí, yo estoy ahí. Qué pena, Señor, que tú has tenido que cargar con mi pecado, con mi maldad. Qué pena, me avergüenza, recibo. Y como si hasta que yo no vea la sangre de Jesucristo, no puedo entender la misericordia de Dios. Ahí solamente estaba entrando a cargar, yendo manso y humilde, obedeciendo al Padre. Te encargo, dales tu vida. Te voy a encargar que les des tu vida. Porque en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Conozcan a ti, pero nadie te conoce porque no me conoce a mí. Y la vida está precisamente en encontrar la misericordia de Dios expresada en la forma de ir a la cruz a morir por nosotros, solamente como obediencia al Padre, pero reverente sumisión y anulación completamente, tomando la cruz. Cuando Él dijo: Padre, no es posible de otra manera. Si fuera posible de otra manera, hazlo, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Sí? Es absoluta humildad, misericordia, para expresar la misericordia de Dios por nosotros. La semana pasada, cuando les hablaba del equipo de fútbol americano, que yo no conozco, pero sí he visto a la montonera de gente que cuando uno coge el balón, eso parecen cayeran sapos uno encima del otro. Una vez yo estaba jugando, cuando niño estaba jugando algo, tal vez la lleva, no sé qué. Cuando se montaron todos encima, yo sentía asfixia, yo no sentía que me asfixiaba, yo nunca quise jugar eso, tal vez por eso, no sé. Pero 3 o 4 encima de uno, hágame el favor, eso es mucha presión. Cuando Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos, la primera sangre que sudó fue la presión. Cuando cargaba como gotas de sangre, fue su voluntad, vengo de mi voluntad. Y en esa expresión de presión que Él tiene en entregar su sangre, está orando: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es la presión, como cuando el aceite se presiona y sale el jugo. Esa expresión de sangre es su voluntad que está haciendo. Él podía decir: no voy. Después subió a la cruz y ustedes saben lo que pasó. Esta semana, por casualidad, yo estaba cortando una plantica que tenía, la corté y se me fue. Ay, me dio tanto dolor de parte. Estaba cortando la hoja que no corté el tallo, pero como los que vamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Yo me levanté y vi al otro día sangrando esa planta, pero no sangrando sangre, sino su sangre. Y caían gotas. Ay, no, pobrecita, ella está haciendo todo lo posible de traer la sangre y yo la corté. Ay,
¿Y esa sangre qué se va a hacer? Entonces puse un pocillito en la prueba y no importa que supiera mal, me lo voy a tomar yo. Y puse un pocillito ahí y yo lo voy a llenar cuando deje de echarme, la tomo toda yo para que no se desperdicie. Juanita no se va a ir, me la botó ya. ¿Por qué no preguntó? Pero yo me quería beber esa agua de esa pobre mata que me había quitado. ¿Sí? Ella hasta hoy, ¿sabes? Está riendo, pero ¿dónde está mi pocillo? Ay, yo pensé, no, ¿por qué no me preguntó? Pobre planta, estaba derramando su sangre por culpa mía. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Es que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, siendo el rey, está derramando su sangre y nosotros no nos la bebemos porque no creemos. Me da vergüenza decirlo, que se desperdicie. Me río de la otra, pero ¿por qué no se ven de la misericordia? ¿Por qué no aprenden lo que dice misericordia quiero? Es el rey. ¿Por qué no acepta esa sangre y se la toma? ¿Por qué no se la bebe? ¿Por qué no la acepta que Él está solucionando el problema de nuestro pecado, de la muerte? En su sangre está la vida. Es que esa planta estaba derramando la sangre y ya el otro pedazo se ha cortado y ya la otra pobre planta la ha botado. Pero la sangre fluye para llevar vida hasta la última hoja, hasta el fruto, hasta la flor que va más allá. Pero Jesucristo, Dios cortó su vida para que esa sangre que comienza a manar a partir de ahí, nosotros unidos a Él, aceptando esa sangre, no la bebamos. Porque cortó su vida, porque cortado fuiste por tierra, dice Isaías. Cortado fuiste por tierra. Vamos nuevamente a Isaías 53. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque era rey, soportó todo eso. Aunque tiene lo más grandioso, Dios, es que se hizo hijo de Dios, hay que matarlo. No me dice hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Vístanlo y búrlense, pónganle una corona de espinas y lo cachetearon. ¿Entiende lo que es misericordia quiero? Es que Jesucristo ya puede decir, no, Padre, yo no hago eso. No, yo porque tengo que morir con un pecador. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que esta tiene las dos partes de la prédica, de esta prédica y de la semana entrante. Porque nosotros no solamente tenemos el pecado del origen, que originó nuestro alejamiento de Dios, y que durante nos hemos alejado y no hemos encontrado que Dios trate con nuestro pecado. Si nosotros no le entregamos nuestro pecado con arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué quiere decir? Reconocer que Él verdaderamente es el Rey. Arrepentirse es reconocer que solamente Él puede tratar con el pecado de origen, que Él puede darnos vida. Primera fase de la prédica de hoy, de la prédica de dos: pecado original, y la semana entrante pecado de la conducta, porque luego también vamos a entender un poco más del pecado de la conducta. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo. ¿Se acuerdan que yo les dije que para mostrar la expresión de la forma de Dios
había que leer Mateo 5, 6 y 7, ¿sí? Que ese es ¿cómo se dice? La constitución política del reino de los cielos, ¿sí? Así también dice Mateo 5, versículo 41. Al que quiera obligarte a llevar carga por una milla, ve con el 2. Lo que pasa es que nosotros, cuando comienzan a hablar, ¿no? Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te ponga a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. A cualquiera que te pida dar y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, o amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y bendecid a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso te pertenece a la naturaleza divina. El que lee esto y no lo puede hacer, entonces tiene que ayunar. ¿Comprenden lo que es el ayuno ahora? Los que estuvieron conmigo la semana pasada, que les dije, lean Isaías 58, porque el Señor dijo, a ustedes les falta es oración y ayuno, porque ustedes no tienen fe ni siquiera como un granito de mostaza. Porque si ustedes supieran quiénes son, el potencial que hay, y ustedes ayunaran y oraran y reflejaran, emanaran como discípulos míos lo que yo quisiera hacer cuando yo no esté, que ustedes, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Voy a dejar mis discípulos formados. Formar discípulos es ayudarlos a llevar la carga que Jesús, como no está, nosotros lo llevemos, emanemos esa misericordia. ¿Por qué condena a los que no tienen que condenar? ¿Por qué después que los salvó luego los condena? ¿Por qué ponen pesadas cargas? ¿Por qué no hacen que la gracia sea verdaderamente gracia? Es raro, ¿no? Nosotros deberíamos entender que Dios dijo, Dios dijo, ¿hay una nueva ley? Sí, hay una nueva ley, hay la ley de la fe. ¿Cómo se expresa esa nueva ley de la fe? Gálatas capítulo 6. Gálatas. Con esto vamos a tomar Santa Cena. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esto, acuérdense que nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento no para creer por primera vez. Nosotros leemos las cartas porque son cartas enviadas a las iglesias, a las personas que hemos nacido de nuevo, a las personas que hemos entendido la expresión de la misericordia, hemos aceptado, recibido, la tenemos, la aprendemos y la expresamos. ¿Sí? Como hoy escribí en el grupo de WhatsApp. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Ay, ¿será que usted va a ser tentado algún día o no? Algún día que va a ser tentado, ¿no sería bueno que alguien me dijera, no hermano, no haga esa vaina? Mire, por su espíritu no lo haga, haz esto, haz lo otro. Pero cuando uno con espíritu de mansedumbre coge un carnal de estos y le dice que no lo haga, pero más lo hace, con espíritu de mansedumbre lo hago, pero ya él verá. Porque aprendimos misericordia. ¿Sí? Misericordia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así. ¿Qué dice ahí? Escríbamela si usted está leyendo conmigo. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? No, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar las cargas. Es que eso no le gusta a nadie, llevar carga. Por eso digo que eso no es fácil, llevar la carga. Hay que ayunar y hay que orar para saber si verdaderamente yo me voy a poner esa camiseta, si voy a participar de ser un discípulo de Cristo. Porque ser un espectador es fácil, ¿sí? Es decir, ir a un partido y ponerse una camiseta porque soy de Colombia, sí, está una Colombia, pero no está comiéndose la papita a los que están allá jugando. Y más en fútbol, ¿no? Que en fútbol hay que darse duro y golpes y todo. Pero, eso es un deporte que yo veo que en Estados Unidos todo el mundo come papitas y come alitas y come todo eso, todo el día es pendiente del fútbol, pero son espectadores. En la iglesia creo que hay mucho espectador, que desde allá, ¿por qué no hace? ¿Por qué no dijo? Hijo de tantas, y rompen, oiga, como si fueran el coach, no sé. Es que los que están fuera, hasta el pastor le dice, ¿usted por qué no hace? ¿Usted por qué no dice? ¿Usted por qué? Les encanta, pero venga, participe de la misericordia. Porque la ley de Cristo es esa, llevar las cargas los unos de los otros. Yo entiendo que hay carnales y digo, deje así. Jesucristo no abrió su boca. Yo no abro mi boca, no digo nada, porque entiendo, ¿sí? Pero tengo que llevar la carga.
Tengo que aprender a cargar con la carnalidad de otra persona, porque si yo soy más espiritual, tengo que aprender que esa persona apenas está creciendo. Yo aguanto, pero Jesucristo fue el que aguantó la carnalidad de toda esta gente que dio. Es que no tenemos otro rey que hace esa. ¿Se imagina el insulto que estaban haciendo contra el Dios del universo y Rey del universo? Diciendo públicamente que el rey mío es César. Renunciaron al Rey de los cielos. Nosotros vamos a renunciar también. ¿Quién es su rey? ¿A quién rey es el que uno obedece? Rey es el que tiene una gloria. Lo que pasa es que David manifestó, emanó ciertas partes de la divinidad en él, que no las tenía todas, pero que emanó eso. Entonces David es el que ayuda al pueblo y le da paz y trae un gobierno de paz, de seguridad, de perdón, de bendición. Entonces David tiene como unas características que puede manifestar un rey. Pero Jesucristo es absolutamente rey. Cuando Jesucristo habló de Salomón, dijo que Dios le dio a Salomón tanta sabiduría, pero que hay uno mayor que Salomón. Lea usted los proverbios de Salomón, léalos, a ver si son fáciles de entender. Una vez decía un rabino, para aprender algo de proverbios tendríamos que dedicar más o menos 10 años. Y nosotros leemos un proverbio cada día. Y dice 10 años para poder comprender la sabiduría expresada en los proverbios. Pero Jesús dijo, yo soy más que Salomón. Y por eso yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las entendí y lo revelaste solamente a los que tienen corazón como niño. Es tan fácil ser un niño, es tan fácil dejarse enseñar por el Espíritu Santo, pero cuando se eleva el corazón y se vuelve arrogante y no se comprende que Jesús es rey y no se avergüenza ante el rey de toda la inmundicia que depositamos sobre él, confesando todos nuestros pecados, y la semana entrante vamos a ver cómo trata con el pecado de la cotidianidad. Aquí está tratando del pecado de la desobediencia en el huerto del Edén, que ellos están muertos y usted va a darles vida. Y esa vida está expresada en la sangre. Esa misericordia de salvación y darles vida está expresada en la sangre. Pero eso es primera etapa. Pero muchos, ¿por qué pierden la salvación? ¿Por qué descuidan la salvación? Porque uno entiende que Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, siendo sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y nosotros deberíamos entenderlo. Y dijo, los hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice Apocalipsis. Y reyes que después que lo imitamos a él como rey. Por eso dice, pero ¿para qué me dice Señor, Señor si no me obedece? Uno no ha escuchado ningún pastor que dice, yo no obedezco a ese gallo. Una vez escuché uno dijo, aunque él viniera y me dijera, yo no le obedezco. ¿Al rey? ¿No obedecería al rey? Si mi esposa estuviera brava conmigo y se fuera de la casa, o yo me fuera y yo dijera, no, que viniera Jesucristo y me dijera, yo no vuelvo con ella. No, que usted va. Ah, no, si a mí el Señor me dice, tiene que volver con ella. Sí, Señor, yo si quieres yo también plancho y lavo. No, claro que no ha pasado eso. Pero haría mucho más, hasta una milla más caminaría, no se preocupe, Señor, porque el rey lo dijo, ¿entienden? No quiero, entiendan, estoy diciendo una cosa como de risa, pero es verdad. Si el rey habló, ¿por qué no me obedece? Es que muestre que verdaderamente Jesucristo es rey. La iglesia está fundamentada sobre el testimonio que Pedro dio. Tú eres el Cristo, tú eres el rey. Por eso no podía verlo en la cruz. Por eso era que no se imaginaba a Cristo en la cruz. Es que la gente dice que Cristo se imagina a alguien en la cruz. Sí hizo el oficio de llevar nuestro pecado, de cargar nuestro pecado. Fue un oficio. Nosotros debemos bebernos esa sangre. Pero entendamos que Él es rey. Míralo como Apocalipsis capítulo 1. A Él estamos esperando. Ante Él es que me arrolló lleno de la vergüenza, mi cara roja, diciendo, Señor, perdóname, yo cómo fui capaz de hacer todo eso y hacerte cargar todo mi pecado. No, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora yo voy a cargar más bien el evangelio. Voy a llevar la cruz también yo. Voy a tomar ahora mi cruz porque tú tomaste tu cruz. O sea, Jesús tomó su cruz, es decir, tomó su vergüenza, salió y recibió vergüenza, lo avergonzó todo el mundo, hasta los discípulos no pueden expulsar a los demonios. ¡Qué vergüenza, Señor! Nosotros deberíamos sentir la vergüenza y entender la expresión de la manifestación de la misericordia de Dios en la cruz del Calvario por nosotros como primera fase. Pero luego, ¿qué hacemos con esta salvación tan grande? Es que la gente está feliz solamente con la salvación y luego se pierden y no comienzan a manifestar los cambios. Entonces, como si lo que Moisés dijo, háganlo. Pero si yo lo que les digo, está diciendo lo mismo. Si Moisés está diciendo, háganlo. Pero no sean como ellos que antes le añaden cosas. Si yo les digo, soy rey, si yo hablo, háganlo. ¿Qué dijo Dios acerca de Jesucristo? Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A Él oíd y obedeced. Porque entonces puede usted comprender el Salmo 51. El Salmo 51 necesitaríamos como unas 10 prédicas. Porque
Uno dice, ay, Señor, ¿cómo es posible que yo hable de ti? Dice David. Si tú me perdonas, si tú limpias mi pecado, si tú tratas con mi pecado, entonces yo le diría a los pecadores cómo te buscan. Entonces los pecadores también, yo los ayudaría para que te encontraran. Si tú me limpias de mi pecado, nací en maldad. En pecado me concibió mi madre y fui formado en la maldad. Pero si tú tratas mi pecado, si tú me lo limpias, yo enseñaré a los pecadores tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? Porque es que el pecado es una cosa que es una carga. Y él anhelaba que Dios cargara con esa carga. Abre mis labios y publicará, abre mi boca y publicará mis labios tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Quién soy yo para hablar de un Dios tan misericordioso? Si no recibo su misericordia, no podría abrir mis labios para expresar la misericordia de él. Abre mis labios. Si tú lo haces, hasta tendría el derecho de hablar de ti, de tu misericordia. Pero nosotros, creo que ni siquiera mucha gente que predica a Jesús ni siquiera se ha ganado el derecho de hablar de él porque no ha recibido la misericordia, mucho menos la puede expresar, y por eso mucha gente está buscando y no lo encuentra. Tomemos Santa Cena, entendiendo Fernando. Terminemos Gálatas capítulo 6, porque esa es la ley de Cristo. ¿Sí? Estamos diciendo que es la ley de Cristo, porque el que cree, capítulo 6 versículo 3 de Gálatas, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es que nosotros no somos sino polvo. Después hablaremos de los holocaustos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otro. No de otro. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso los que participan de la ofrenda y de todo esto, yo admiro a las personas que están participando de esto, en verdad, porque creo que entendieron la ley de Cristo, creo que entendieron la misericordia. No os hagáis, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os canséis pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A la gente le gusta que le ayuden como espectador. Por eso digo que la iglesia está llena de ayúdenme, pero dar. Digo, si no experimenta, por eso los espirituales tenemos que llevar las cargas, un poquito más de carga. Señor, usted es más espiritual, cargue con esa carnalidad. Sí, Señor, sí. Y hasta ayuda, hasta apoya, entendiendo la expresión de la carnalidad. Pero ¿qué hacemos? Si es espiritual, Dios le ayudará a que lleve cargas, que él, como no está, me toca a mí o le toca a usted. Pero si no, pues simplemente sea un espectador y diga, Señor, yo soy un creyente, pero no soy discípulo. Y renuncia a ser discípulo, porque ser discípulo es llevar esa vida y llevar la carga. Amén. Así que vamos a tomar la Santa Cena. Si queremos participar de ser de su equipo, vistiéndonos la camiseta, él se vistió de la suya, él tomó su cruz, él se entregó para llevar la carga, para aceptar nuestro pecado, para cargar con esa carga que nadie podía soportar. Ahora nosotros carguemos únicamente el ministerio de llevar su misericordia. Tomando Santa Cena, únicamente vamos a recordar la sangre. Escuchen lo que le voy a decir. La sangre de Jesucristo. Él dijo, cuando tomó la copa, dijo que esto es mi sangre. Quiere decir que la planta, esa planta que trae esa savia, llega hasta la fruta, y la fruta es la uva, y la uva hay que machacarla para que salga su sangre. ¿Me comprende lo que estoy diciendo con esto? Jesucristo recibió toda la presión, recibió toda la carga, y salió la sangre, que es la vida. Como la vida está en la sangre, en la vida, en la uva, está la semilla y está la sangre de esa planta. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Si ustedes dan buenos frutos, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero si no, se corta, se seca y está lista para ser echado al fuego. No seamos nosotros de los que desperdician la emanación de la sangre divina, la misericordia divina. Tomamos copa, recordando que esa sangre fue la expresión de nosotros, como esa presión, y luego le sacamos su sangre,
no para que se desperdicie, sino para que la bebamos. El vino, digámoslo así, el vino o la sangre tiene la apariencia de la sangre, tanto de la planta como de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu misericordia que nos has expresado a través de la entrega a Jesucristo. Manso y humildemente llegó a la cruz siendo el Rey del universo. Pero tú lo encargaste que conociéndolo a Él, Él nos haría conocerte a ti. Así que nosotros ahora te conocemos a ti porque hemos entendido la misericordia que has tenido con nosotros, que Jesucristo cargó el pecado de la muerte de la humanidad, que Él quiso venir a darnos vida sin condenar a nadie, porque Él comprendía lo que significa misericordia. Ayúdanos para que nosotros también aprendamos misericordia, que al tomar hoy esta copa recordemos que también debemos tener misericordia de otros y expresarles que la vida está en Jesucristo, que Él llevó su carga, que sea libre, que lleven a Él todo su yugo, que lleven a Él todas sus cargas y van a descansar, van a hallar descanso para su alma. Ayúdanos para que Cristo no sea escondido de ninguno de los hermanos, sino todo lo contrario, que tengan toda revelación de tu misericordia expresada en la muerte de Jesucristo, que llevó la carga del pecado de la muerte. Bendícenos para que al tomar Santa Cena, al tomar la copa, recordemos que en la sangre de Jesucristo estaba su vida y nosotros hemos aceptado su vida nueva a través de la expresión de aceptarlo e interiorizar. Eso, como cuando nos tomamos la copa, estamos interiorizando tu sangre, es la vida. Ayúdanos también para cuando partamos el pan, recordemos que el Verbo se hizo carne y habló entre nosotros, que no le decimos Señor, Señor por decírselo, sino que le obedecemos a Él, porque es el Rey de la gloria. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han alcanzado la misericordia de nuestro Dios, que han tenido la revelación que el Rey de la gloria cargó su pecado en la cruz del Calvario para siempre. Amén.